1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, hasta el capítulo 6, verso 2. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Se unen a repetir conmigo en voz alta estas dos palabras? Pablo dice a Timoteo: ¿esto qué? Enseña y exhorta. La palabra enseñar, instruir, impartir conocimiento a través de información que se divulga. Exhortación, animar, llegar al momento del corazón, la emoción, el sentimiento, la inspiración. Exhortaos unos a otros, animaos unos a otros. Oremos para que el Señor nos ilumine al haber leído su palabra y al exponerla ahora en forma expositiva. Señor, gracias por tu palabra esta hora. Te damos gracias porque nos hemos reunido en tu nombre, Señor, esta noche, y queremos aprender y queremos crecer. Queremos, Señor, en esta actitud de un corazón deseoso de ti, Señor, porque mientras más te conozcamos, más en ti confiaremos. Y mientras más confiemos en ti, más a ti te obedeceremos. Y mientras más vivamos la vida de obediencia, tus bendiciones serán evidentes. Señor, ayúdanos a conocerte el día de hoy. Ayúdanos a no tratarte como un desconocido, a un Dios supremo a lo lejos, sino que sabemos que es una relación personal contigo. Gracias, Señor, porque estamos aquí hoy con esa hambre y esa sed de tu palabra. Nútrenos, alimentanos, fortifícanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y todos juntos decimos amén. Gloria a Dios. Quiero, a manera de introducción, mencionar algunas cositas que son importantes en cuanto a las preguntas que pueden haber. Como dijimos, Timoteo es el hijo espiritual de Pablo, Tito, hijo espiritual de Pablo. Y Pablo escribe 3 cartas pastorales, 2, 1 y 2 Timoteo, y luego Tito. Son las cartas que Pablo le dirige a una persona como individuo en forma particular. Pero la enseñanza tiene que ver con liderazgo. Así que, ¿lo pueden repetir conmigo? ¿La enseñanza tiene que ver con qué? Liderazgo. Con liderazgo. Y estamos nosotros supuestamente abocados a la tarea de edificar un liderazgo dentro de la iglesia y el ministerio hispano. En el año 1981 Dios abrió las puertas con el pastor Jeff Johnson para empezar por primera vez el ministerio hispano aquí en Calvary Chapel Downey. Este era el servicio, el lugar principal. Lo que es ahora el santuario principal era simplemente un lugar desolado completamente, lo que antes había sido. Y esto fue todo un proceso, poco, avanzando, aprendiendo. El pastor Jeff consagrando, o sea, siendo muy condescendiente en decirnos: a ver, pues únanse en español.
Posteriormente un viaje al Perú también. El primer viaje a Perú que se llevó a cabo oficialmente Calvary Chapel fue donde el pastor Jeff Johnson y su hija Tara tuvieron un evento evangelístico en el Estado Nacional del Perú. Ustedes saben, yo soy peruano, así que cuando digo esto lo digo con un sentimiento muy especial. ¿Cuántos de aquí son de Latinoamérica? Levanten su mano, así que todos ustedes son latinoamericanos, ¿cierto? Pero quiero que me respondan a esta pregunta, hablando acerca de los años que han transcurrido, ¿verdad? Y el ministerio. La pregunta es si la calidad tiene que sacrificarse en busca de la cantidad. Y la respuesta es un rotundo no. No, la calidad más bien atrae a la cantidad. Y las personas genuinamente transformadas siempre hacen que muchas se acerquen a Cristo. Una de las razones que el ministerio, tanto de inglés, posterior a eso al de español, en Calvary Chapel, hayan destacado en su crecimiento, es por la enseñanza expositiva de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y vemos nosotros que lo que se puede demostrar como una realidad es que eso fue en efecto en lo que fue el comienzo explosivo del avivamiento de los años 60, 70 y posterior a ello la continuación la década de los 80. Pero el tema es el siguiente, de que el crecimiento de manera deliberada y apasionada es aquello que el Señor hace por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo y dicen amén? Ahora, nos preguntamos años después, ustedes quizás tienen unos cuantos años aquí o pocos meses aquí, y creo yo que todos nos admiramos de lo que otros han logrado. ¡Wow! Mira una iglesia tan grande. Oh, mira esto y lo otro. Mira, trabajo misionero en tantas partes. O una escuela, o un Bible College. Todos, no uno, todos se admiran de lo que otros logran. Pero pocos valoramos el precio que se tuvo que pagar hasta lograrlo. ¿Están entendiendo esto, hermanos? Todo tiene un precio, tuvo un precio. Una persona que empezó un negocio, una persona que empezó una fábrica que ahora es una cosa grandísima, pero ¿cómo empezó trabajando? Ese restaurante que se ha hecho una cadena ahora, empezó un puestito haciendo tacos y se hizo luego muy, muy popular. Y así empieza con poco. Y esto nos enseña acerca de un detalle, no es solamente lo que vemos, pero lo que está detrás del telón, lo que está detrás del escenario. Para que este ministerio tome lugar en la forma como está sucediendo, requiere de muchas personas que, aunadas a la visión del Señor, trabajan y ponen todo el corazón y el empeño para que haya cuidado de bebitos, el ministerio de enseñanza con sus enseñanzas respectivas, coordinación, equipo de seguridad y tantas cosas más, personas que reciben en la entrada, personas que hacen los controles del sonido, el PowerPoint, la alabanza, todas estas cosas requieren un trabajo que muchas veces uno no lo considera. Así que es importante saber que todo tiene un precio. Y la pregunta va aquí ahora. Escuchen la pregunta. ¿Cómo podemos ser desafiados e inspirados al mismo tiempo? Vuelvo a hacer la pregunta, por favor. Escúchela con atención. ¿Cómo podemos ser desafiados e inspirados al mismo tiempo? ¿Por qué digo al mismo tiempo? Porque muchas veces vienen los retos a nuestra vida, vienen los desafíos. Y algunos lo que hacen es que se achicopalan, se acobardan. Ay, no, una iglesia, por ejemplo, en donde el porcentaje de la concurrencia tiene más del 60% de personas que están involucradas en el ministerio. Cuando sabemos que hoy en día las estadísticas son 95.5, 98.2, o sea, el 2% es el que soporta la iglesia. El otro 98% simplemente vienen y disfrutan de lo que otros la están laborando y contribuyendo y todo lo demás. Un tiempo antes hablaba del 80 y el 20, y así ha ido disminuyendo, menos, porque hoy en día las iglesias ya no están como antes tenían ese furor de esa gente. Cuando nosotros empezamos en la iglesia en los 70s, la primera iglesia hispana en Calvary en español, allí en la ciudad de West Covina, hoy estamos en Pomona, pero así mismo en las iglesias americanas habían líneas de espera, así como cuando hay un cine con película premier de estreno, que hay una línea larga y todo, así era para entrar a la iglesia. ¿Alguien aquí se acuerda de eso, vivió esa experiencia? Entonces, para usted es una historia que le estoy contando, ¿no? Oh, wow, ¿se lo imagina? Y ahora vemos que hay sillas vacías, hay espacio de más. Y esto es lo que dicen según los que están haciendo estudios del cristianismo en Estados Unidos, que las iglesias cristianas cada vez están disminuyendo más.
hay muchos edificios grandes y vacíos y se preguntan qué está pasando. ¿Y saben lo que está pasando? De que la gente dice, la iglesia es aburrida, es lo mismo. Otra gente dice, nomás son hipócritas, dicen una cosa pero hacen otra. Miren los escándalos que han salido por ahí, que tal persona, que tal otra. Wow. Y la gente ha sufrido un tremendo fiasco en cuanto a lo emocional. Y es la manera de que nosotros tenemos que reconocer, estamos haciendo un contrafrente a esta situación de la gente. Entonces, ¿cómo es que esperamos crecer como iglesia? ¿Cómo esperamos crecer en cuanto al desafío y ser inspirados aún más? Que justamente porque es difícil le vamos a echar muchas ganas. ¿Cuántos dicen amén a ello? No porque sea fácil, no porque ya está todo servido. Es como te invitan a sentarte a la mesa porque ya está la mesa servida, están ahí los cubiertos en la mesa, el plato bien limpiecito de loza, la comida ya la van a traer y usted simplemente se sentó a comer. Pero usted sabe todo el trabajo que está detrás de toda esa preparación de la cena, los ingredientes, el cocinarse, el prepararse, el servirse. Óigame. Y de esto estamos hablando cuando hablamos de liderazgo y de ministerio. Si me están entendiendo, digan, por favor, por amor a Dios, digan, estamos entendiendo. O sea, yo creo que la cosa está bien clara, ¿no es cierto? Y la pregunta es esta, ¿cómo podemos ser desafiados e inspirados al mismo tiempo? O sea, hay un reto, hermanos. Hablamos en forma general, la visión de la iglesia, evangelizar, discipular y involucrarnos en misiones, la misión de nuestra vida. Pero está tan trillado esto que se dice sin tener un sentimiento apasionado. Se dice sin ver la realidad que demuestre que esa es nuestra visión. Queremos evangelizar, queremos que la gente conozca a Cristo, queremos atraer al que no va a la iglesia, que no está interesado en Dios, pero que tu testimonio sea tal que los haga a ellos decir, wow. Fue como alguien a mí me habló de Jesús, me atrajo su amor hacia Dios, su sinceridad, sus ojos que tenían como unas chispas de amor. Y me pregunto yo si estamos nosotros hoy en día afectando a otros. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los recursos disponibles el día de hoy? Muchas de las iglesias hoy grandes, cuando empezaron no teníamos nada. Vuelvo a repetir, no teníamos nada, pero a la misma vez lo teníamos todo. Teníamos la fe grande en el grande Jesús Salvador nuestro. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Pero resulta ser que muchas veces uno se siente en los laureles del pasado. Y las personas no saben apreciar o valorar o darle el sentido de responsabilidad de lo que significa ahora seguir labrando la tierra, así como aquellos que labraron primero, sembraron, cosecharon, disfrutamos del fruto de la cosecha. Ahora hay que seguir labrando la tierra para seguir sembrando, para que se levante el cultivo y puedan cosechar y disfrutar las personas que vienen detrás de nosotros. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten sus manos. ¿Cuántos tienen nietos? También levanten sus manos, que todavía pueden, sin que les duele el hueso. ¿Cuáles son los impedimentos que nos rodean? ¿Por qué que hemos perdido ese fuego, esa llama, ese ímpetu que antes había? Venir contentos a la oración, al culto de alabanza, querer involucrarse. ¿Qué puedo hacer para poder también yo servir? O mira, veo que tocan la guitarra, yo también quisiera aprender a tocar la guitarra. O el piano, hay un piano ahí también. Wow, yo quisiera tomar clases de... Todas estas cosas que inspiran al corazón de nosotros. Y si bien a usted mismo o decir a mis hijos, yo voy a poner a mis hijos a que tomen clases de música o de voz o de algún talento, alguna virtud que puedan desarrollar. ¿Quiénes son los que están a favor o en contra del cambio? Una pregunta que hay que sopesarla, hermanos. Porque cuando hay cambios, resulta ser que hay personas que se adaptan al cambio rápido. Hay otros que se adaptan al cambio, pero lento. A ver, vamos a ver. Y hay otros que nunca se adaptan. La pregunta es, ¿qué clase de persona eres tú? Aquellas que rápido te adaptas al cambio, va a haber un cambio, va a ver, ok, ¿qué hacemos? Somos flexibles. O somos lentos porque decimos, pero a ver, cómo ya se intentó antes, a ver cómo, bueno, a ver qué están pensando. Y están lento el proceso. Y hay otros que nunca van a adaptarse al cambio. Entonces, ¿cuáles son las nuevas ideas y nuevas formas y maneras para lograr metas más altas y más precisas? Hace muchos años escuché a una persona decir, si sigues haciendo lo mismo, no esperes mayores cambios, estás haciendo lo mismo.
Pero lo que cambia no es en sí la esencia de lo que es el cristianismo, es el tiempo en el que estamos y las circunstancias que se están tornando en nuestro alrededor. La gente tiene una imagen completamente distinta del cristianismo. No piensan en un cristiano, persona que está entregada a Dios, que es devota a Dios, que es sacrificada, que es no egoísta, que es no orgullosa. Ahora es todo lo contrario. Ya no hay esa reputación. Antes de decir, soy un ministro, un ministro. Es un pastor, wow, hay un sentimiento de respeto. Hoy en día un pastor, hay tantos pastorcitos que hay por ahí, que este y que lo otro y que hace lo otro. Es algo hasta para algunas personas, no, yo no digo ni que soy pastor, mejor, ¿para qué? Porque la gente tiene ya un criterio de principio preconcebido. Así que la idea, hermanos, al mirar a esta porción de Timoteo, es el de que podamos nosotros abrir los ojos para poder ampliar nuestra perspectiva y profundizarnos en lo que corresponde a algo muy importante. Porque yo tengo 6 meses que por la gracia de Dios he venido con propósito de ayudar al ministerio en español. Y he visto que hay un potencial muy grande aquí entre todos ustedes. Pero es cuestión de entender algunas cosas importantes que son de relevancia a la enseñanza de Calvary Chapel. El poder de la palabra de Dios es positivamente presentada, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo pudiera uno ser que uno hace de toda nuestra semana que gire en torno a nuestra experiencia el día de la iglesia? El día del domingo estaba la iglesia prácticamente llena, no sé si fijaron los que estuvieron aquí. Ahora, ¿qué es lo que vivieron ellos? ¿Qué es lo que pensaron ellos? ¿Qué es lo que en su mente planearon para el resto de la semana? Y decir así con ellos, la experiencia fue tal que brindó cierta energía y que va más allá del domingo, estando aquí, pero luego en la casa, hablar acerca de lo que Dios habló, lo que Dios ministró, lo que sucedió, y luego el martes, y otra vez vamos el martes a volver a escuchar la enseñanza, y luego mañana miércoles en inglés en el santuario, jueves tenemos ministerio de hombres, de mujeres, viernes hay reuniones de oración, hay otras reuniones diferentes cada semana. ¡Wow! Cada semana la experiencia, la energía que va más allá del domingo, que nos conecta con lo profundo y con lo práctico. Ser cristiano, uno más del montón, es lo que sucede con iglesias megas. O una iglesia de miles de personas, pues vas ahí, nadie te conoce, no conoces a nadie, entras y sales simplemente como ir al cine. La diferencia está en el de estarte conectado, número uno, con Dios, y luego con el liderazgo, con las personas a tu alrededor, buscando que conocer y que ayudar y que aprender, y la inspiración que viene con la acción. Entonces, energía que va más allá del día que estamos en la iglesia, inspiración que va con la acción y profundidad que va con lo práctico. Hay personas que son demasiado profundas en su pensamiento, en su uso de su palabra, en el vocabulario de español. Qué bonito hablan, florean con sus palabras. Pero al final de todo, qué práctico es este mensaje. Y una de las cosas que yo constantemente les recuerdo a muchas personas que estamos entrenando en la manera de exponer, pastores que están empezando en otras iglesias, que están empezando estudio bíblico, no te vuelvas tan profundo en tu filosofía, sé práctico. ¿Cuál es la parte práctica del mensaje? El estudio inductivo es observar, interpretar y aplicar. ¿Cuál es la aplicación? Y a veces queremos hablar como si fuéramos muy teólogos y como que supiéramos mucho, o que un exégeta, aquel que le hace exégesis a cada una de las palabras, yendo a su término del griego, el hebreo, y esto y lo otro, y eso es buenísimo, pero es muy necesario también. Pero hay que hablar a las personas al nivel de donde están ellos y ellos van a poder entender. Así que hay que estudiar y aprender. Digan conmigo, ¿hay que qué? Otra vez, ¿hay que qué? Y por tercera vez dile que está a tu lado. ¿Hay que qué? Dile, estudiar y aprender, hermano. O sea, no creas que tú vas a aprender nomás porque el hecho que te sentaste ya vas a aprender ya. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que buscar la manera de querer usar el tiempo de la manera más provechosa, más práctica. Así que tengan lápiz y papel y probemos el bosquejo aquí en la pantalla para que ustedes puedan dar lugar a anotar las cosas que les van a servir, a un repaso de lo que vimos el martes pasado, primera de Timoteo capítulo 5 del 1 al 16. El repaso nos hace ver respetar a la gente y proveer para sus necesidades, aunque el enfoque fue las viudas.
el término general es la providencia de Dios. Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos están de acuerdo en ello? Así que el repaso de lo que vimos el martes pasado es respetar a la gente y proveer para sus necesidades. Cómo uno debe tratar al anciano como padre, cómo uno debe tratar al joven como un hermano. Y veamos el tema de ahora, tiene que ver con la provisión de Dios. Dios es fiel, hermanos. ¿Cuántos de aquí lo creen de verdad? Y lo que quiero que sepan, hermanos, yo trato con muchos pastores en muchas iglesias. Y la queja siempre es la misma. Y yo digo, ¿pero por qué te quejas? Y la queja es de que nosotros, por decir así, la idiosincrasia nuestra no ha aprendido de la cultura bíblica, no de la cultura anglosajona, la cultura bíblica. De lo que la Biblia habla acerca de la mayordomía espiritual. Y que si en algo hay gran sufrimiento en las iglesias hispanas es porque no hay los recursos que deberían de haber de acuerdo a la proporción de las personas que asisten. ¿Por qué? Porque no todos contribuyen a la manera que deben de hacerlo. Y eso no es así, lamentablemente, en comparación con los anglosajones, porque a los anglosajones desde niñitos les enseñaron y ellos aprendieron de sus padres. ¿Saben lo que hacen estos jovencitos cuando van a la iglesia? Papi, mi dinero para la ofrenda. Papi, mi dinero. Y hay hijos de servidores que están no en uno, pero en dos servicios. Papi, mi dinero para la ofrenda del primer servicio. Y también para la ofrenda, porque ellos no quieren estar allí que le pasen la bolsa de los niñitos y se queden mirando así. Yo me pregunto, si tú tienes hijos pequeños, ¿cuál es la experiencia de ellos en esta experiencia? No es cosa de los niños, es cosa de los padres. Es la instrucción, la enseñanza que los padres debemos tener. Ahora, yo sé que muchos de nosotros somos primera generación cristiana, así que no tuvimos eso que de niño, que yo me acuerdo en la misa cuando digo que las moneditas hace sonar ahí en el plato, ¿no? de bronce o lo que sea. Pero cuando uno es cristiano, ya viene preparado el diezmo, la ofrenda, el darle a Dios. Ya viene uno preparado con lo que le va a dar, no que a última hora, a ver cómo, según cómo te sientas, ¿no? A ver cómo. El cenaje está bueno, pues como en un restaurante la comida estuvo buena, si estuvo bueno, ahí pues dejo mis $5, ¿no? Estuvo más, déjale $2 nada más. Y hay mucha gente así. Se ríen porque saben que es cierto. Pero una persona que entiende lo que significa, lo que es la palabra de Dios es diferente. Entonces cuando hablamos de provisión de Dios, acordémonos, Dios siempre provee. Por eso que se quite la idea o el pensamiento incorrecto de que cuando un pastor habla de finanzas de la iglesia, porque va a pedir dinero. Porque están bajo los fondos de la iglesia. Lamentablemente se ha llegado a ese mal concepto. Pero cuando la Biblia habla del tema, hay que tratarlo. Y la pregunta es cómo es que los líderes deben de tratar a la iglesia y cómo es que la iglesia debe tratar a sus líderes. En Hebreos 13:17 les voy a simplemente leer lo que dice, ustedes pueden notar la cita, Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios, denle motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Y esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. La semana pasada recibí una llamada telefónica de un amigo peruano que falleció de un embolio. Yo supe cuando él vino del Perú, vino con tantas ilusiones, con tantos sueños y deseos, de que lo trajeron por medio del conducto de una iglesia, de una denominación, y le dieron un edificio en Los Ángeles. Y él estaba tan emocionado, tan contento, y trabajó y laboró tanto tiempo. Pero me consta a mí, a mis amigos, cuando comentábamos, oye, se murió. Que siempre andaba muy preocupado, corriendo, afanado, y la iglesia no creció, la gente no respondía, y él se esforzaba aquí, esforzaba allá, tiene un trabajito aquí, otro trabajito allá, acá de la iglesia, y se murió, hermano, de un embolio. Después de haber estado tanto tiempo en el hospital, con tantas anomalías físicas, lamentablemente ese es el caso. Entonces, es ese corazón. Obedecer es una acción, no solamente, sí, pastor, no, es obedecer, no al pastor, obedecer la palabra de Dios. El pastor va a guiarte a que mire lo que la Biblia dice y que debes de obedecer. Hablando de los líderes espirituales, son aquellos a quienes Dios les ha dado autoridad y que ejercen la autoridad espiritual sobre la vida de uno. O sea, ¿quién te va a preguntar cómo estás espiritualmente? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Has venido a la iglesia? ¿No estás viniendo? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Quién lo va a hacer?
Preguntarte tú mismo si tú ejerces autoridad sobre otros. En tu casa, ¿quién es el padre de familia que debe ser sacerdote del hogar? ¿Quién es el hombre que conduce el devocional familiar con la esposa, con los hijos, que le lees la Biblia, que ora con ellos? Por lo general vemos que esto a veces hay carencia en esto, ¿no? Es la mujer a veces, y el hombre, ay, tú lees a los niños, yo voy a dormir. Entonces, ¿quién ejerce autoridad sobre tu vida y sobre quién ejerces tu autoridad? Entonces, tal palo, tal astilla, ¿no? Así como es el pastor, va a ser la congregación. Así como es el papá, así van a ser los hijos. El fruto no cae muy lejos del árbol. Hablando acerca de hacer lo que se nos dice que hagamos en una actitud de sumisión, de honrar a los padres, de honrar a los líderes, honrar a los pastores, que velan por nuestras almas, que están orando y que están trayendo la palabra de Dios. Su tarea es cuidar el alma, dándole lo que el pastor es el que alimenta, cuida y protege el rebaño del Señor. Asimismo, los motivos que le hagan a él sentir alegría, gozo. El pastor que el domingo se levanta contento para venir a predicar. O aquel pastor que no se levanta. Y le puedo decir, ya, levántate, ¿qué hora qué es? Ya se gasta el servicio. Ay, ¿para qué quiero ir al servicio? Porque tú eres el pastor, levántate, va. Dios mío. Imagínense. Así que bien, el tema es cómo tratar a los líderes de la iglesia. Y el objetivo es el respeto. Los líderes deben de respetar a la iglesia. O sea, no podemos por ningún motivo, ya estudiamos en 1 Pedro 5, el dar un uso abusivo de la autoridad del Señor, porque el Señor obviamente va a tomar cuentas de todo ello. Pero la iglesia debe respetar a sus líderes, así como el líder debe respetar también a la iglesia. En otras palabras comunes, respeto, guarda respeto. Díganlo conmigo, ¿respeto qué? Respeto, guarda respeto. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti, nos respetamos como colegas, como consiervos y todo. Qué bonito, ¿verdad? No tengo por qué faltarnos el respeto, hermano. No es digno de un cristiano, para empezar, menos de ministros, de siervos, de hermanos de la iglesia. Entonces, el bosquejo consta de 3 palabras: cuidado, corrección y precaución. ¿Lo pueden decir conmigo? Cuidado, corrección y precaución. Cuidado, versículos del 17 al 18. Leamos, por favor, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En otras palabras, hermanos, otra vez, hay que apoyar la obra de Dios. La obra es de Dios. Y no solamente es del pastor el de hacer su tarea, es el de la congregación hacer la tarea que a ellos también les corresponde. ¿Cuántos están de acuerdo? Dicen amén. Un amén medio débil, ¿no? Amén. Hay que hacer la tarea. Ay, ok. El pastor maestro tiene la responsabilidad de guiar y de enseñar, y por tanto, dice aquí, merece un doble honor, un espacio en donde esta persona pueda tener lo suficiente para poder dedicarse a hacer eso. Que es una de las grandes necesidades que sucede en muchos casos, como el ejemplo que les daba de aquel pastor que se murió. No porque hace la cosa muy dramática, pero es una realidad, acaba de pasar hace unos días. Efesios 4:12 habla acerca del Señor que imparte dones y que el ministerio del pastor es preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que notemos algo, es necesario proveer suficientes recursos para permitir que la iglesia, los ministros, puedan fungir con sus tareas y responsabilidades. La referencia del Antiguo Testamento está en Deuteronomio 25:4, así que Pablo está citando lo que en Deuteronomio 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando éste trillare. Esto está en Deuteronomio 25:4. Así como en Lucas 17, cuando los discípulos en su primer viaje recibieron instrucción del Señor diciéndole a ellos, porque el obrero es digno de su salario. En 1 de Pedro 3:3 dice que el ministro no debe ministrar por avaricia, no codiciar ganancia deshonesta. O sea que esa no es la intención, no es el propósito. Hay personas que dicen, yo voy a estudiar para ser pastor, para hacer una profesión. El ministerio no es una profesión, es una vocación, es un llamado. Y muchos somos los que hemos dado lugar a trabajar intensamente
secularmente hablando, para poder proveer para su propio sustento y para apoyar la obra del Señor. En muchos casos, los pastores son los que más colaboran en la misma iglesia. ¿Por qué es esto? Porque tienen el corazón y el amor, y la obra está empezando, y los que son pocos, y hay que hacer todo. Es lo que comúnmente el hombre orquesta, el pastor hace todo. Toca la guitarra, canta, viene, prende las luces, abre el lugar, cierra el lugar, y la gente no va hasta que van aprendiendo lo que es la responsabilidad que a cada uno le corresponde. Primera de Corintios 9, del 7 al 14, Pablo expresa el haber por sí mismo rehusado el sustento de la congregación, cuál era su derecho, él dice, pero lo hizo para no estorbar al evangelio. Cuando uno llega a un lugar donde la gente no es cristiana, lo primero que tú quieres es evitar cualquier cosa que les dé una imagen equivocada de lo que es el ministro o que es la iglesia. Porque hoy en día, usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿qué piensa de la iglesia? Te van a decir eso. Oh, ahí la gente te pide puro dinero. ¿Y es así, hermanos? Habrán casos donde quizás sí sea, y por eso es que sí hablan, pero ustedes saben que, por la gracia de Dios, yo nací en Calvary Chapel y ya tengo casi 39 años de ser pastor, y yo aprendí de mi pastor que donde Dios guía, Dios provee, hermanos. Y déjenme decirles algo. Dios provee muchas veces de diferentes formas misteriosas, porque a veces las mismas personas de esa misma congregación no saben corresponder su propia responsabilidad. Y es algo que nos debe realmente atañer el corazón. Pero cuando se trata de ir a evangelizar, cada uno va y se cubre sus gastos por propósito de no hacer pensar a la gente que vamos a querer sacar provecho de eso. Queremos darle a ellos, queremos darle nuestra vida. Y Dios es el que da ese derecho a todos los trabajadores de participar de los frutos de su labor. La regla general que aprendemos es el hecho de que la persona debe vivir al nivel de su propia congregación. Sin embargo, sabemos que a través de la televisión y otros medios se ve algo completamente ostentoso, fuera de orden, antibíblico, y lamentablemente esa es la imagen que mucha gente mira, se le impregna la mente y cree que todos son iguales. Número 1, cuidado, apoyar la obra de Dios. Número 2, corrección. Versículos del 19 al 21 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Lo ven conmigo? Número 1 es cuidado, apoyar la obra de Dios, versículos 17 y 18. Número 2, díganme por favor, ¿cuál es? Corrección, versículos del 19 al 21. Los líderes deberán de corregir, pero con amor y no con temor. Muchas veces hay personas que se retienen, no quiero que se vaya a ofender, no quiero no quiero lastimar, luego que se vayan. Hermano, hay que corregir con amor, y la corrección es corrección. Hay que corregir con amor, no con temor. El mismo caso se suscita con los padres que no disciplinan a sus hijos. Sus hijos son muy malcriados, muy indisciplinados, muy desobedientes. Está gritando a la mamá, no tengo nada, y no hace caso. ¿Por qué? Porque han obviado lo que la Biblia instruye acerca de la vara de la corrección. Hay que instruir y hay que corregir, hermanos. Si alguien está actuando mal y se le llama la atención una y otra vez, hay que esa persona removerla, hay que corregirla, hay que disciplinarla. Hoy en día, debido a muchos motivos fuera de orden, la gente no quiere ser corregida, y si se le corrige, pues se van. Hay tantas iglesias donde ir, y la gente anda brincando de un lugar a otro sin dar lugar a corregir el problema que se lleva de un lugar y se lleva a otro. Versículo 19 dice que hayan más testigos con los cuales debe de corroborar el testimonio. En 2 de Corintios 3:1 dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Es muy importante que una persona no lo tome tan a pecho en una forma personal e individual. Hay que hacerlo en grupo. 2 o 3 personas juntos. El consejo de Dios hay en la multitud de consejeros. Hay sabiduría. 2 de Corintios 13:1 dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y también los acusados tienen derecho de encarar a sus acusadores. Alguien viene y está diciendo a ti esto, tú puedes, no defendiendo las espaldas, no, a ver dónde están las evidencias, qué ha pasado, y poner un testigo, porque hay gente que puede dar lugar a levantar a otros testimonios a un punto en el cual completamente tú no tienes ningún punto que decir.
el juicio de Jesús sabemos que fue completamente ilegal. Mateo 26, del 59 al 63, hubieron testigos falsos y hubo un testimonio de conflicto. A tal extremo llega el mismo diablo cuando quiere hacer cosas. Entonces tenemos una responsabilidad tan grande los líderes de poder saber de una manera concienzuda cuál es el caso de esta persona, de esta otra, una que está acusando a la otra, que porque no le cumplió, que no le dijo, que prestó dinero, que no le pagó. ¡Wow! ¡Qué tremendos fiascos! O que la novia, su hijo, con su hija, y que conflictos tras conflictos, ¿cómo solucionan esos problemas? Y el pastor ahí queriendo saber cómo va a ser, y aquel que no se le da por su lado se enoja con el pastor. No, por eso es que en boca de 2 o 3 testigos, que hay un grupo de ancianos, que se conozca la situación bien, y es necesario tener un equilibrio entre lo que es la falta de corrección, que es liberalidad, y lo que es demasiado, que es legalismo. Entonces, ese es el equilibrio que necesitamos. Repitan conmigo esta palabra, que es equilibrio. Díganlo todos conmigo, por favor. ¿Cuál es? Hay que tener un balance, que es algo muy típico. Venía escuchando al pastor Chuck Smith hoy hablando acerca de que es el balance. Siempre van a haber extremos, por un lado y por el otro. Y cuando estás en un extremo, pueden venir y ¡boom!, te acorralan ahí contra la pared. ¡Boom! Pero estás en el balance, entonces estás ahí en el equilibrio de lo que tenemos que estar mirando, tanto en lo que respecta a lo doctrinal, en cuanto a la situación que se suscitara. Y vemos que, versículo 20, la corrección pública es el último paso. Delante de la iglesia entera, el propósito de presentarlo delante de todo el cuerpo de la iglesia es para animarle a arrepentirse. Pero hay personas que llegan a tal punto su necedad que no les importa nada. Y necesita ser esta persona confrontada. Es como el caso de personas que tienen el problema de alcoholismo, de drogadicción, y que ya tienen vuelta a los familiares entre sus dedos como un anillo. Porque les dice o les echa cuentos o los manipula emocionalmente a una madre, a un padre. Eso sucede todo el tiempo. Y se requiere por eso lo que es una intervención familiar. Se juntan a todos los familiares y se sientan en la sala y traen aquí a la persona que no quiere dejar de tomar o de usar drogas o estar robando o actos criminales, lo que sea. Y todas las familias, pero mira lo que estás haciendo. No, yo no, dice, ¿cómo que no? Es como el borracho. Y dice, yo no tomo, yo no soy borracho, yo tomo por casualidad. Yo tomo por gusto, estoy diciendo que soy borracho. Así tienes cosas, ¿no? O no, yo paro cuando yo quiera, voy a parar, pero ahorita no quiero parar, pues. Están negando, ¿verdad? Esa adicción que está sobre ellos y que ellos no pueden zafarse de ellos por sí mismos. Entonces, es interesante el saber de que hay una intervención que hay que hacer, así como la intervención familiar en pos de querer ayudar en corregir y disciplinar a alguien que está yéndose rumbo hacia abajo, en la iglesia igualmente. Es lo que está hablando aquí. En 2 de Corintios 2, 6 y 11, Pablo habla también acerca de cómo ayudar a la persona a regresar al camino. O sea, primero se le corrige, se le disciplina, pero luego también se le da la oportunidad a perdonar al ofensor. Si hay arrepentimiento genuino, claro que hay puertas abiertas, porque nuestro Dios es un Dios de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios perdonador. Así que el tiempo para la corrección pública y el tiempo para la corrección privada, cada uno tiene su lugar. Primero, en forma privada, llevar la situación presente, y si esto no es suficiente, entonces a lo público. También está en Mateo 18, 15 al 18, cita por favor, anótela. Mateo 18 habla acerca de que primero se confronta uno a uno, luego trae un testigo, luego trae a los ancianos, y luego después, posteriormente, delante de la congregación, que se dé comunicado lo que está pasando. 1 Corintios 5, cuando se habla acerca de esta persona que estaba cometiendo un acto inmoral de alta gravedad y que se le pide que salga, que sea expulsado de la iglesia. Y así vemos que hay tantos ejemplos más. 2 Timoteo 2, 23 también. Y volvemos a 1 Timoteo 5, versículo 21, donde dice que se haga todo sin prejuicios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios. Prejuicios, juzgar antes de tiempo. No haciendo nada con parcialidad. No estés de parte de uno, de parte del otro, simplemente lo que la Biblia dice, lo que está bien y lo que está mal. Ser imparcial en cuanto a los cargos y el acusado. Así que vemos que es una responsabilidad muy grande para los líderes, ¿no es cierto?
por los ancianos. Por eso la iglesia debe de, en vez de ponerse de un lado o del otro, o decir, no, el pastor estuvo mal, porque en vez de ponerse a juzgar a aquel que tiene una tarea tan importante y tan difícil, tenemos que orar por los pastores, orar por los líderes, orar por las personas que están en eminencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que yo les doy la oportunidad a que ustedes de veras ocupen un tiempo en orar, no solamente decir, oh, sí, vamos a orar. ¿Cuándo oraron la última vez? ¿Cuándo oraron? Ah, bueno, no, cada día orar. Orar cada día, mañana, tarde, noche, en devocional, orar por Calvary Chapel Downey, orar por los pastores, orar por los ministros, orar por el ministerio de inglés, el ministerio de español, por cada ministerio que se estableció. Muy bien, la tercera es precaución. ¿La tercera es cuál? Precaución. Versículos 22 al 23 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, dice, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Dice, esto enseña y exhorta. Aquí vemos entonces, versículos 22 y 23, que hay que tener cuidado para establecer autoridad. Y hay 5 áreas. Díganme, ¿cuántas áreas? 5 áreas. Habla acerca de establecer autoridad, cuidar la pureza, cuidar la salud, asimismo el carácter y también respetar la autoridad. 5 áreas importantes de donde hay que tener precaución al dar el cuidado que se amerita para establecer autoridad. Hermanos, es tan fácil a veces personas que cuando se les da algo de autoridad, se les sube a la cabeza, se les extiende la mano y ya se creen que son los mismos jefes de todo el mundo y comienzan a mangonear a la gente, a dar órdenes y se les sube la cabeza completamente. Por eso es que es tan importante el darle siempre tiempo al tiempo, que la persona crezca, madure y entienda la gran responsabilidad que hay en el estar en esa posición de autoridad. Con autoridad viene la responsabilidad. Por favor, díganlo. ¿Con autoridad viene qué? La responsabilidad. Así que, hablando de establecer autoridad, vemos aquí un reconocimiento y restauración de líderes. Y poner las manos, sabemos y hemos dicho antes, es simbólico, demostrando que se confiere autoridad. 1 Timoteo 4:14, por favor vean conmigo, 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Un acto de reconocimiento. Vemos nosotros que es demostrar que se confiere autoridad. 2 Timoteo 1:6, vean rapidito, 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. Pablo impuso manos sobre Timoteo, su hijo espiritual, acompañado de otro, pero en este momento él está pertinente a que yo puse mis manos sobre ti. Por eso la responsabilidad de aquellas personas que imponen manos sobre otros, que van a ser comisionados al ministerio, a una área de responsabilidad con autoridad. En Hechos 6:3 se habla acerca de los diáconos, que deberían ser hombres de buen testimonio, es decir, lo opuesto a lo que es que tú y yo debemos de cuidar, de no tener un buen testimonio. Así que el tiempo que el Señor quiera obrar en nuestras vidas nos muestra qué importante es el tiempo que hay que darle espacio a todas las cosas. ¿Cuánto tiempo tuvo Jonás en la boca de la ballena? 3 días. Un tiempo para que buscara el ser restaurado. Mateo 3:8 habla acerca de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mucha gente a veces dice, ya me arrepentí, ya quiero volver al ministerio, ya estoy listo otra vez. Y no es así. Matrimonios que tuvieron que sufrir el estrago de una separación y todo, y luego él dice, no, ya me arrepentí, ya quiero volver. La esposa tiene la herida, la esposa está todavía con la memoria fresca de lo que sucedió, y va a tomar tiempo, no que no vaya a perdonar, no que no vaya a restauración, pero toma tiempo. Entonces, un fruto de arrepentimiento es tener paciencia y no estar a la expectativa de que te esperas que te vuelvan inmediatamente, no, que en la gracia de Dios. Versículo 22 habla acerca de cuidar la pureza, estableciendo la autoridad, tener cuidado,
cuidad la pureza. La impureza trae reproche para el Señor. Hermanos, pensamientos impuros, miradas impuras, palabras impuras, acciones impuras. Tengan cuidado de todo esto, cuiden la pureza. Versículo 23, cuidar la salud. El ministerio puede ser peligroso para la salud, como les decía, hay personas que sufren del corazón, ¿verdad? Son medios cardíacos porque es tanta la tensión, la ansiedad, ¿no? Es uno de los oficios de mayor riesgo de cuanto a la salud. Presión arterial, desbalance de la glucosa en la sangre, con tendencias a diabetes y cuántas otras cosas más. Y sabemos que en este tiempo el vino era usado como un fin médico. En Lucas 10:34 habla acerca del buen samaritano. El Talmud, Hipócrates, dijo no es permiso para beber y peor hacerlo en exceso, ni en cuanto al jugo de uva, ni está de más la palabra poco. O sea, poco. ¿Por qué? Porque tiene unas propiedades que ayudarían. En este caso no sabemos si es ciencia cierta, pero se piensa que tiene un problema de su estómago. Entonces, vemos que la relación cercana, el tono personal de la carta es comparación con la enseñanza de la palabra de fe. Asimismo, versículos 24 y 25 hay que tomar precaución y cuidado del carácter. El carácter verdadero de la gente va a ser revelado. ¿Saben una cosa? Yo les dije, la gente que está cerca de ti va a saber cómo eres, cómo piensas y cómo actúas. De lejos, todo el mundo te admira, porque eres bonito, porque hablas bonito, porque cantas bonito, por lo que sea. De lejos. Pero ya de cerca las cosas se ven diferentes. ¿Cuántos saben eso? Ya de cerca las cosas se ven diferentes. Y cuando unas personas que son las más cercanas a ti, que tienen el amor y el respeto para sentarse y escucharte, demuestra que hay carácter en esa persona. Es muy importante cuando hay pastores o maestros, líderes, que su esposa, sus hijos y los que están allegados, los que lo conocen por tanto tiempo, han permanecido con él por tanto tiempo. Porque entonces eso es en sí un testimonio del carácter de la persona. Las personas no siempre son lo que aparentan ser a primera vista, hermanos, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no sienten, así, yo no miro nada. No, pero la realidad se ha de ver en los frutos. Es algo patente, se abre la evidencia para todos, tarde o temprano. Peor, si estás ocultando pecado, la Biblia dice que lo que haces ocultos, un día será dicho desde la azotea. Y asegúrate, tu pecado un día va a salir a la luz. Así que arrepiéntete, hermano. Dile que estás sentado a tu lado, arrepiéntete. Antes que esté descubierto, arrepiéntete. Dile que está a tu lado, de veras. ¿Usted cree que esto no es impactante? Es impactante. En más de una ocasión, cuando he dicho así como ahora, dile que está loco que se arrepienta, esta persona sintió ¡pum! Y dice, ¡wow! De veras, tengo que repetir. Y comenzó a temblar. ¿Por qué estás sudando tú? Porque Dios me habló, tengo que arrepentirme. Y la esposa dice, ¿qué tienes que arrepentirte sin vergüenza? Habla con el pastor de que no te va. El carácter es muy importante. El carácter verdadero de la gente va a ser revelado. Sobre todo estamos en el ministerio, en el servicio, cuando estamos bajo presión, ¿verdad? Porque de repente cuando todo está bien, todo está corriendo a viento en popa, sobre ruedas, estamos contentos, sonriendo, ¿verdad? Pero cuando hay la presión, cuando hay la dificultad, cuando hay escasez, cuando hay problemas y todo, ¿y qué hacemos ahí? Con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Ahí está el carácter de la persona, el carácter de Cristo, doblegado a la imagen del Señor. Así que 1 Timoteo 3, ya vimos antes, están los requisitos para líderes con un énfasis en el carácter de la persona. No es tanto lo que hagas, sino lo que eres y lo que demuestres ser. En 1 Samuel 12 vemos que Samuel ministró toda su vida y al final pudo pararse delante de la gente y ellos confirmaron que él nunca les había hecho mal. ¡Qué tremendo esto! Ser un profeta, un siervo de Dios toda su vida. Acuérdense que la madre lo trajo en el templo cuando estaba a un niño y lo consagró al Señor, y que él pueda pararse delante de la gente y la gente conozca que él nunca había hecho algo malo. ¡Wow! Eso es carácter, hermano. El carácter es la posesión más valiosa de un líder. ¿Cuántos deseamos que el Señor nos guarde el carácter, hermano? Y hoy vamos a orar, de veras. Esto no es cuestión de, sí, amén. Humillarnos, Señor, cambia mi carácter, mi forma de ser. Doblegarme a lo que es la imagen de Cristo, ser más a la imagen de Cristo, el carácter de Jesús, que cuando las cosas se tornan difíciles,
¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Él? Y así es como quiero reaccionar. No porque, la carne se me salió, es que la carne, ponla en el asador de una vez que se queme la carne. Pues sí, que anda que la carne, crucifícala pues entonces, hermano. Que viva Cristo, que vive en mí, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos, lucha constantemente, lo sabemos, hermanos. Entonces hay 5 áreas, dijimos, de precaución, de tener cuidado en establecer autoridad, en cuidar la pureza, cuidar la salud, el carácter. Y luego tenemos capítulo 6, versículo 1 y 2, respetar la autoridad. Cómo tratar a los patrones, a los amos, a los jefes de tu centro de trabajo. Los que lideran bien también saben seguir bien. Entonces un buen líder ha de ser un buen seguidor. De otra manera no es un buen líder. Un buen líder es un buen seguidor. Y un buen seguidor es también prototipo para un día ser un buen líder. Versículo 1 habla de un amo no creyente. Por ejemplo, cuando habla de un bajo yugo, ¿no? Y también se menciona el honor 2 veces. Así que vemos nosotros que es algo tan importante el hecho de que hay que respetar al amo por su posición, aunque no a la persona, pero mi jefe es un incrédulo, él no es cristiano, así que, y por eso no lo vas a obedecer. Es tu amo, es tu jefe. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, vamos a pedir que nos den un reporte de sus jefes en sus trabajos, a ver que dan un buen visto. Sí, dice. Porque, hermanos, déjenme decirles, hace muchos años atrás yo recibía muchas cartas de solicitudes de dueños de restaurantes y de empresas donde decían: Pastor Fausto, tenemos a unas personas que trabajan aquí con nosotros, nos han referido que son de su iglesia, y me decían ellos: necesitamos más trabajadores, y antes de aceptar por esto queremos que usted nos recomiende y tiene más personas. Qué tremendo, hermanos. Yo les he reclamado últimamente, ya no tengo esas llamadas en la iglesia. ¿Qué estará pasando? Pero el tema es que muchos de ellos ahora ellos mismos tienen su propio negocio. O sea, gente que empieza bien, que es fiel, Dios los bendice, Dios los prospera, hermanos. Pero qué lindo el testimonio, ¿verdad? Y también sabemos que en Efesios 6, 5 y 8, que por 4 años se advirtió acerca de la actitud hacia el trabajo y el rendimiento. Pablo dice en Efesios 6, versículos 5 y 8, acerca de cómo debemos de trabajar como para el Señor, y que respetemos y que seamos honrados, ¿no? Jesús nos dio el ejemplo de ser siervo en San Juan capítulo 13, en Marcos 10, 44. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate. Esa es la actitud que debemos tener nosotros los cristianos. La rebelión conduce a reproche contra el Evangelio. No sea rebelde, hermano. Es que yo provengo del indio Jerónimo. Pues que se te quite lo indio, hermano. Que el Espíritu Santo te posea, ¿verdad? Había tensión en la iglesia por muchos esclavos y libres que aceptaban a Cristo. La mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. Piensen en esto, la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. 50, 60 mil. Algunos tenían una educación muy buena, como el caso de Lucas, que era médico, pero los esclavos en efecto no tenían derechos legales. Algunos tenían poca educación. No importa, mucha o poca educación, hay que ser leales, obedientes, trabajadores. Aristóteles también enseñaba que los esclavos eran propiedad viviente. No eran gente, eran propiedad viviente, eran como objetos que tenían vida. Así era la manera como miraban a los esclavos, imagínense. Gálatas 3:28 dice que todos somos uno en Cristo, hombres y mujeres, libres, esclavos, judíos, gentiles. Todos ahora hemos sido puestos en un nivel parejo ante el Señor, todos somos iguales. ¿Cuánto dicen un gloria a Dios, hermanos? Así que el Evangelio es un mensaje de esperanza, de salvación y de igualdad. Somos iguales en el Señor. Usted dirá, bueno, usted es pastor y yo no, pero somos cristianos. Tenemos un nivel de igualdad, hermanos. Y todos un día vamos a rendir cuentas al Señor. El problema es cuando la libertad conduce a la falta de respeto, a la desobediencia. Usted me debe respeto a mí porque soy pastor. Yo le debo respeto a usted porque esto es una oveja del redil. Y así nos debemos respetar unos a otros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Los esclavos cristianos eran más valiosos en el mercado de esclavos porque eran más trabajadores y más honestos, como el ejemplo que les dije a ustedes de hace unos años. Los trabajadores cristianos deben de ser más valiosos para aquel quien es manejador o que es un dueño de una empresa, de una fábrica o de un trabajo, porque ve que los trabajadores cristianos son los mejores. Quieren solamente trabajadores cristianos. Qué lindo, ¿verdad? Soy amigo de un dueño guatemalteco de Chick-fil-A que está al frente de la Universidad de Azusa Pacific y el testimonio que él da es algo tremendo. Tremendo. No puede hacer discriminación de no tomar los que no son cristianos, pero aún los que no son cristianos, cuando entran a trabajar a su restaurante, se convierten en cristianos por el testimonio del Señor. Pero la ética ahí es que agradar al Señor, servir al Señor, y es algo tremendo cuando uno va a ese lugar. Todo el mundo sonriente, es como una iglesia. Una iglesia debe ser un lugar también de gozo, de alegría, de paz, de que todos se sientan aceptados, se sientan contentos. Así que usted ve a alguien serio en la iglesia, dígale, ¿qué te pasa? Y dele un porrazo por la cabeza y se le quita lo serio. No, al contrario. Dice, sí, hágale cosquillas o algo para que se ría. Pero no debes estar resentido por el hecho de que tú digas, no, pues que esto, lo otro, ¿verdad? Y ahora con los comentarios que puedan haber de índole de lo que uno, de esto, lo otro. Hermanos, tu posición con el Señor es lo más importante. Tu relación con el Señor, y por ello vas a ser con quien quiera que sea, en la escuela, en el trabajo, con la familia, en la iglesia, un testimonio vivo del poder de Dios. Hacer bien a todos, Gálatas 6:10. Así que, hermanos, para concluir, el tema es que debemos de respetarnos. ¿Debemos de qué? Y los líderes debemos respetar a la iglesia, y la iglesia debe respetar a los líderes, y entre todos respetar juntos al Señor por su palabra y la enseñanza que Él nos da. Nos ponemos de pie, por favor. Quiero levantar mis manos.